Pedro, ya le dieron la nota. 2.9. Doctor, muy buenas noches, cordial saludo. Qué pena con usted hasta ahora Pueden arrancar, pueden iniciar, ahí está habilitado para compartir pantalla. Pasaré lista al final de la clase. Listo, buenas noches para todos. Vamos a iniciar. Vamos a compartir pantalla. Bueno, entonces vamos a unirnos con un link que les voy a enviar por el chat. Por favor, todos se conectan a ese link para iniciar nuestra presentación. ¿Y cuál es la diferencia de conectarse al link? Es para verificar, es que vamos a tener una serie de preguntas durante la actividad. ¿Cómo nos conectamos al link? Le das clic en el link y ya te unes con el link. Te colocas tu nombre, tu nickname y ya podemos iniciar. Muchas gracias. Por eso. Es que por eso es la duda que tengo. O sea, que Sí, doctor. ¿va a ser por allá o por acá la clase interactiva? Vamos a tener varias actividades durante la presentación. Ok. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, Cris. Listo, Cris, ahí está. Listo, entonces vamos a iniciar. Bueno, buenas noches a todos. Nosotros somos el grupo número 1 y nos correspondió el contrato de prenda. Es importante aclarar qué es una prenda. La prenda es una garantía real, accesoria, indivisible, constituida sobre una cosa mueble que se entrega a un acreedor para darle seguridad a una obligación que se tenga principalmente. El contrato de prenda es un contrato mediante el cual se entrega un bien mueble al acreedor como garantía de un crédito o de un préstamo. La prenda, el empeño y la pignoración vienen a significar lo mismo y es la figura jurídica que permite garantizar que los créditos o los préstamos utilizados como garantía los bienes muebles de un deudor. En ese orden de ideas tenemos como ejemplo el empeño de neveras, de herramientas, etc. De esta forma, si un deudor no paga un préstamo a un acreedor, se quedará con el bien empeñado o pignorado. En el artículo 2409 define el contrato de prenda del siguiente modo. Por el contrato de empeño o prenda se entrega una cosa mueble a un acreedor para la seguridad de su crédito. La norma llama al mueble entregado como prenda y al acreedor que la recibe como acreedor prendario. En la ley 1676 de 2013 se llama a la prenda como una garantía mobiliaria. La prenda no implica la transferencia del dominio, por lo tanto, el mueble empeñado sigue siendo de propiedad del deudor y el acreedor lo recibe en parte de custodia de un dinero que se haya prestado. Lorena. Continuamos con el punto número 2. Sí, Lorena. Buenas noches, compañeros. Entonces, dentro de la normatividad del contrato de prenda civil, encontramos que se encuentra en nuestro Código Civil, en el libro cuarto, título 36, desde el artículo 2409, donde nos habla efectivamente cuál es la definición del empeño o prenda, hasta el artículo 2431, donde nos habla de la extinción del derecho de prenda. Igualmente, esto tiene una modificación de la ley 1673, que modificó entre su objeto está
incrementar el acceso al crédito mediante la ampliación de bienes, derechos o acciones que pueden ser objeto de garantía mobiliaria, simplificando la constitución, oponibilidad, prestación y ejecución de las mismas. También reza en el Código de Comercio, en el título 9, desde el artículo 1200 hasta el artículo 1220. Eso en cuanto a normatividad. Listo. Seguimos con el punto 3. Bueno, buenas noches, compañeros. Yo voy a explicar las características y la constitución del contrato de prenda. Entonces, comenzamos con la primera característica, que el contrato de prenda es accesorio. Este depende de la realización de un contrato principal para existir. Un ejemplo de esto sería que se celebra un préstamo en el cual para respaldar el cumplimiento se constituye una prenda sobre un carro. Esto lo podemos saber en el artículo 2410 del Código Civil, que dice la naturaleza accesoria de la prenda. El contrato de prenda supone siempre una obligación principal que la accede. El segundo sería la perfección por la entrega de la cosa dada la prenda al acreedor. Aunque la constitución de la prenda no transfiere la propiedad de la cosa al acreedor prendario, al entregarse la cosa, el acreedor a este solo se le confiere la manera de tenencia. De aquí nace la responsabilidad del acreedor prendario de guardar y conservar la cosa dada en prenda, como se encuentra establecido en el artículo 2419, que lo leo textualmente, que se llama responsabilidad del acreedor prendario. Quiere decir que el acreedor está obligado a guardar y conservar la prenda como buen padre de familia y responder de los deterioros que la prenda haya sufrido por el hecho o culpa. Es decir, que el acreedor se queda con la cosa, pero no puede pues utilizarla o sacarle frutos sin consentimiento del deudor. El tercero, la prenda es un derecho real, es decir, que es un derecho que se tiene sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Esto lo podemos encontrar en el artículo ya les digo exactamente, en el 1500 del Código Civil, donde dice que el contrato es real cuando para que sea perfecto es necesario la transición de la cosa a que se refiere. Compañerita, perdón, es que hay un micrófono abierto y se escucha una señora como peleando, agarrada con alguien. ¿Será que alguien lo puede cerrar el micrófono para que no se escuche a la pelotera? Porque realmente la estoy escuchando muy mal a usted. Pero Claudita, creo que eres la única que la estás escuchando, porque no, yo incluso estoy con los audífonos y hasta ahora Sí, que tú hablas, totalmente no de te escucho. acuerdo. ¿Será? Solo Sí, Claudita la Ahora te escucho escucha. a ti, Claudita. Debe ser afuera de su casa. Debe ser algún Yo- vecino. Claudita, debe ser en tu casa. Yo No, escuché, no. La pelotera es en otra parte. No, yo escuché ¿Escuchas voces en tu mente? No, tampoco loca, no. Ellos están aquí. Yo sí se ¿Cuál es el escucha. No, Sí, sí se escucha un ruido de fondo, yo también lo he escuchado. yo lo escuché y entendí que era de la persona que estaba exponiendo. Continúa. Sí, bueno, el número 4 recae el contrato de prenda sobre bienes muebles. En general no sería sobre bienes inmuebles porque esto ya se trataría de una hipoteca. Siempre se maneja solemne sobre los bienes inmuebles, ya que si se desea dar una garantía de un crédito o de una obligación, un inmueble, entonces se debe celebrar un contrato de hipoteca. Otra de las características muy importantes del contrato de prenda es que este es tiene la invisibilidad de la prenda, según lo establecido en el artículo 2430, que dice que la prenda es indivisible en consecuencia. Indivisibilidad, perdón. Porque se puede de la entender prenda. que es como si invisible que no se viera. Ay, perdón. Sí, indivisibilidad de la prenda. En consecuencia del heredero que ha pagado su cuota de deuda, no podrá pedir la restitución de una parte de la prenda mientras no exista una parte cualquiera de la deuda y recíprocamente. El heredero que ha recibido su cuota de crédito no puede remitir la prenda ni a una parte mientras sus coherentes no hayan sido pagados.
Esto porque garantiza la totalidad del crédito es en el pago parcial, no permite que el deudor ni el acreedor soliciten en el primer caso la restitución de la deuda. Y por último, el contrato de la prenda no requiere solemnidad alguna para su perfección, puesto que el artículo 2411 del Código Civil dice que para ello solo se requiere la entrega de la prenda del acreedor, es decir, el mueble o la cosa, como la llaman en el Código Civil. La prenda no requiere escritura pública, es suficiente un documento privado firmado entre las partes. Gracias, continuamos con el punto número 6. Soy yo, Cris. Doctor Larios, queremos pedir excusas por el compañero Óscar Amaya. Él se encuentra enfermo, está sin voz en este momento, está esperando respuesta de prueba COVID, pero se siente demasiado indispuesto. Entonces yo voy a tomar la parte de él. Ok, sí, no hay problema. Gracias, muy amable por su comprensión. Él se comunica con usted. Bueno. Buenas noches, profe. Qué pena. Ya llamaron, es que no me pude conectar hasta ahora, si ya llamaron la lista. A ver, me parece una falta de respeto si saben que están haciendo la exposición. Desde el primer día yo he dicho la instrucción que el que llegue después de lista, por favor, escriba el nombre por el chat, ¿vale? Sigue, Ángela. Gracias, doctor. Entonces, ¿qué se puede prendar? El Código Civil afirma que solo se puede construir un contrato de prenda sobre muebles, lo que hace imposible construir una prenda sobre inmuebles. Para ese caso de los muebles se utiliza la hipoteca, ya que sea para fincas o casas. El deudor puede vender el objeto que se ha prendado o empeñado. Como la prenda no implica transferencia de dominio ni restricción alguna del dominio, como sucede con la hipoteca, el deudor puede vender el objeto que ha dejado empeñado en la prendería. Y en tal caso se debe proceder conforme el artículo 2429 del Código Civil colombiano, el cual dice: la venta es posible, pero se requiere pagar lo adeudado para poder disponer de la cosa prendada, pues el acreedor prendario no va a entregar lo empeñado hasta que no le sea satisfecho el pago, ya sea al vendedor o al comprador de la cosa empeñada. Viene una segunda pregunta. ¿El acreedor prendario puede utilizar el producto o empeñado? El acreedor prendario, que es quien recibe el bien empeñado, no puede hacer uso de él, al no ser que sea autorizado expresamente por el deudor. El Código Civil colombiano, en su artículo 2420, señala: el acreedor prendario, además de no poder utilizar la cosa prendada, está obligado a guardarla y conservarla, y tendrá que responder por el deterioro o daño del bien entregado en prenda. En este caso, el acreedor podrá hacerle mantenimiento a la cosa prendada o limpieza según sea necesario para conservarla y guardarla, pero bajo estricta autorización del deudor. Gracias. Bueno, seguimos con los derechos del acreedor prendario. Dice que inicialmente tiene un derecho de retención, el cual se ejerce hasta tanto... ¿Perdón? Espérame, ¿Me ya. escuchan? Adelante, Guillermo. Bueno, vamos, mientras Guillermo se conecta nuevamente, vamos entonces a hablar sobre la prensa. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Es que me estaban silenciando. Sí, yo te silencié porque pensé que era otra persona la que tenía ruido, que se le había abierto el micrófono. Y veo que fuiste tú, que tenías ruido tú de fondo. Sigue. Sí, profe. Bueno, entonces frente a los derechos del acreedor prendario tenemos que está el derecho de retención. Este se ejerce hasta tanto no se pague en su totalidad la obligación que se adquirió inicialmente, y además se debe tener en cuenta lo que se debe, más los intereses, más los gastos por la conservación como tal de la cosa.
que tiene bajo su tenencia. También tenemos que si el deudor no paga o no cumple la obligación, el acreedor prendario podrá mediante la subasta pública, únicamente este es el medio para poder vender la cosa mueble, es el único medio y se debe hacer mediante la subasta pública, valga la redundancia, perdón, y está descrito en el artículo 2422 del Código Civil colombiano, que nos reza lo siguiente. El acreedor prendario tendrá derecho de pedir que la prenda del deudor moroso se venda en pública subasta para que con el producido se le pague o que a falta de postura admisible sea apreciada por peritos y se le adjudique en pago hasta la concurrencia de su crédito, sin que valga estipulación alguna, en contrario y sin perjuicio de su derecho para perseguir la obligación principal por otros medios. Tenemos también que otro de los derechos es que él pueda recobrar la cosa cuando haya sido despojada de ella. Esta puede ser ejercida contra cualquier persona, según lo dispone el artículo 2418, que a la letra dice que el acreedor pierde la tenencia de la prenda, tendrá acción para recobrarla contra toda persona en cuyo poder se halle, sin exceptuar al deudor que le ha constituido por el deudor, podrá retener la prenda pagando la totalidad de la deuda para cuya seguridad fue constituida. Efectuándose este pago, no podrá el acreedor reclamarla, alegando otros créditos, aunque reúnan los requisitos enumerados en el artículo 2426. Siguiendo o en consecuencia, como nos nombran el artículo 2426, procedo igualmente a leerlo. Satisfecho el crédito en todas sus partes, deberá restituir la prenda, pero podrá el acreedor retenerla si tuviere contra el mismo deudor otros créditos, con tal que reúnan los requisitos siguientes, que sean ciertos y líquidos, que se hayan contraído después que la obligación para la cual se ha constituido la prenda, que se hayan hecho exigibles antes del pago de la obligación anterior. Gracias. Listo, gracias. Bueno, entonces vamos ahorita a revisar la prenda con o sin tenencia. Entonces, la primera que vamos a revisar es cuando el deudor entrega la cosa al acreedor prendario, estamos ante una prenda con tenencia. Y cuando la cosa no es entregada al acreedor prendario, sino que el deudor la conserva, estamos ante una prenda sin tenencia. Entonces, vamos a colocar un ejemplo de prenda con tenencia. Entonces vamos a revisar, por ejemplo, cuando estábamos en una casa, cuando se lleva algo a una casa de empeños, esto se le otorga pues como la custodia del objeto, la garantía. En ese caso, en caso de que pues el deudor incumpla pues el pago. Entonces, la prenda está regulada en el Código Civil, como ya lo han dicho mis compañeros, pero también está regulada por el Código de Comercio, a partir del artículo 1207, por la Ley 1676 del 2013. Entonces, el contrato de prenda sin tenencia nos establece que hay unos ciertos requisitos que ya vamos a hablar y formalidades para hacer el contrato. Entonces, vamos a mirar qué requisitos. Entonces, debe tener nombres, documentos de identidad, el domicilio, la identificación, las partes que intervienen en el contrato, pues la fecha, la naturaleza, el valor de la obligación y los intereses, obviamente, pactados por ambas partes. Obviamente la fecha de obligación, por si se llega, para que establecer la fecha, si la persona incumple, que se llega a ejecutar. Vamos a ver un ejemplo de prenda sin tenencia. Sigue don Pedro, por favor. Sí, muy buenas noches. Cordial saludo para todas y todos y el doctor Luis. Bueno, aquí nos dice que el contrato de prenda sin tenencia se utiliza, por ejemplo, cuando se compra un vehículo financiado, donde queda ignorado al banco que hace el crédito. Bueno, muy bien. Contrato de prenda sin tenencia se utiliza, por ejemplo, cuando se compra un vehículo financiado,
donde queda pignorado al banco. Crédito. Un ejemplo aquí que les voy a dar. Prenda sin tenencia utiliza, por ejemplo, cuando se compra un vehículo financiado con el inmobiliaria o el banco, donde queda pignorado al banco que hace el crédito. Y el deudor prendario, perdón que ahí me equivoqué. No se preocupe, don Pedro. Bueno, un ejemplo claro es cuando realizamos un Sí, crédito, sí. ¿cierto? No, sí, lógico. Entonces, ¿dónde queda? Bueno, por ejemplo, la prenda sin tenencia se utiliza, por ejemplo, cuando se compra un vehículo financiado con el banco, ¿cierto? ¿Dónde puede pignorar, se puede pignorar o queda pignorado al banco que hace el crédito? Y el deudor prendario, pues, que es el que debe que queda con el vehículo, es el que queda con el vehículo, o sea, a esa solicitud de la prenda sin tenencia. Exacto, gracias. Para hablar de qué es pignorar, es importante tener en cuenta ese término, que es darle, ceder, ¿cierto? La garantía. Sí, doctora. Al banco, ¿no? La concesión del préstamo y obviamente lo que pueden ejecutar si se llega a caer en mora. Listo, muchas gracias, don Pedro. Seguimos. No, a ustedes muchas gracias por entenderme ahí. Seguimos con acreedor prendario hipotecario. Buenas noches. Bueno, tenemos que un acreedor prendario hipotecario puede adjudicarse las cosas en garantía. En un contrato de prenda o de hipoteca, el acreedor prendario hipotecario puede adjudicarse las cosas o bienes objeto de prenda o hipoteca en caso de que el deudor no pague la deuda. Tenemos que la garantía de prenda es un derecho de garantía entregado al acreedor por medio de un poder especial sobre un bien inmueble que legaliza al acreedor que el deudor cumpla con la obligación hasta la cancelación total de la deuda. El bien inmueble se entrega al acreedor como posesión en desplazamiento del mismo. No puede hacerse uso de la venta a sí mismo, pues no tiene el dominio de la prenda. En algunos países se puede optar por venderse el bien inmueble cuando se incumple el acuerdo. La garantía hipotecaria es un derecho real de garantía sobre un bien inmueble constituido para asegurar el acreedor la deuda que sea cancelada en su totalidad. Se puede mencionar en este caso como obligación al crédito hipotecario. Tanto la prenda como la hipoteca constituyen garantías reales en las que la deuda se garantiza con el bien objeto de prenda o hipoteca, de manera tal que el deudor pueda pagar. El acreedor pueda pagar. El contrato de prenda, empeño o pignoración, ¿El acreedor o características del... deudor? El que paga es el deudor. Perdón, profe. El deudor no puede pagar. El acreedor se paga con el bien respectivo, o sea, el objeto de la prenda. Sería más Para fácil, aclarar, el acreedor se cobra, para que ok, sea más fácil la comprensión. ok. Bueno, para aclarar un poco, téngase en cuenta que la hipoteca se hace sobre una casa, una finca o etcétera, que sea un bien inmueble. La prenda la prenda se da sobre un televisor que se puede llevar a la casa de empeño. El televisor o el televisor que sea de un bien inmueble, respecto como joyas, etcétera.
Ya un momento. Cuando las deudas garantizan medida de Perdón, prenda, perdón, Mayra, la hipoteca también se puede constituir no solo sobre inmuebles, sobre aeronaves y embarcaciones. Son sí, sí, bienes señor. muebles, pero la norma Sobre habla todos los sobre, bienes muebles que, sí, señor. no, la hipoteca, que es sobre inmuebles, se hace extensible también a los aviones, a las embarcaciones y a las aeronaves. Por eso, en el caso de constituir una garantía sobre un avión o sobre un barco, no se habla de prenda, como debería usarse el término por ser un bien mueble, sino que se habla de hipoteca. ¿Ok? Esa es la excepción para hablar de hipoteca fuera de los inmuebles. Ok, perfecto. Bueno, continuando, quien hipoteca su casa puede seguir viviendo en ella, la sigue posesionando y usando. Quien empeña un televisor ya no puede seguir viendo o utilizando dicho elemento. O sea que en una hipoteca el deudor puede seguir ocupando el inmueble hasta que se le dé fin a esta hipoteca. En cambio, en la deuda, en la prenda por acreedor prendario, la persona lleva o empeña las pertenencias y ya no puede hacer uso de ellas. Bueno, pueden continuar ya. Listo, La siguiente puede gracias, continuar. Mayra. Seguimos con los derechos también que tiene un acreedor prendario. Ya los dio Alex, creo. Sí, sí, seguimos con la demanda de ejecución prendaria. Buenas noches. La demanda de ejecución prendaria que tiene sus disposiciones o requisitos en el artículo 468 del Código General del Proceso, básicamente en su punto 1 habla de que tiene que haber un título ejecutivo, número 2 que debe haber un contrato en el que conste esa prenda o esa hipoteca, número 3 habla de un certificado de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos si se trata de bienes inmuebles, ya que a través del certificado de libertad y tradición se verifica si el deudor demandado ostenta de la propiedad del bien. Número 4, si se trata de un contrato de prenda sin tenencia, se debe aportar un certificado en el que conste la vigencia del gravamen. Número 5, dice que se aportará un evalúo del bien cuya adjudicación se pretende para saber hasta qué monto se cubre la deuda. Y el número 6 habla de la liquidación del crédito a la fecha de la demanda, es decir, se debe determinar el estado de la deuda. También la Corte Constitucional, que esto ya es jurisprudencia, en su sentencia 383 del 97, habla de finalidades y características de esta demanda de ejecución prendaria. Dicen que este tipo de proceso es de carácter especial porque cuanto a su existencia se exige previamente una garantía real a favor de un acreedor, en este caso la garantía real pues es la prenda o la hipoteca. Dice que se persigue el bien frente al propietario, pero el propietario actual, en todos los casos, puesto que la obligación no es personal. Vale decir que no se persigue para el pago a quien hubiese constituido el gravamen, sino el actual propietario. En este caso, se sabe que el gravamen de un inmueble hace referencia a los impuestos, a los impuestos y las contribuciones de este bien. Dice que se ha debido conocer la situación jurídica de la cosa antes de su adquisición. El proceso ejecutivo con título hipotecario o prendario está diseñado y concebido por el legislador como un propósito específico de que una vez vencido el plazo de la obligación, la seguridad jurídica real e indivisible del bien grabado cobre su plenitud y pueda el acreedor con título real hacer efectivo este crédito. Eso sería todo. Muchas gracias. Seguimos entonces con
las diferencias entre prenda e hipoteca. Buenas noches. Diferencia entre prenda y hipoteca. La hipoteca y la prenda son garantías reales que la deuda se garantiza con un bien objeto de prenda o hipoteca, medidas de refuerzo que se añaden a un derecho de crédito para asegurar su satisfacción y atribuyéndola al acreedor un nuevo derecho subjetivo o nuevas libertades. Sin embargo, actualmente existen numerosas garantías reales a las que se clasifica, que están clasificadas. Existe la hipoteca naval, que es el tema de las aeronaves, de los barcos, entre otros, la hipoteca mobiliaria o la prenda sin desplazamiento, entre otras. Las garantías reales tradicionales se encuentran reguladas en el Código Civil, que incluyen los artículos 2409 al 2431. Los artículos de este título se refieren conjuntamente a la prenda y a la hipoteca sobre la que disponen los siguientes, que ambas figuras son derechos reales. Esta condición es clara en cuanto que estos derechos implican las facultades de referencia y son opinables erga omnes, pero debe tener en cuenta que, a diferencia de la anticresis, no otorga poder directo e inmediato sobre la cosa. Esto Perdón, quiere decir que el acreedor solo puede satisfacer su interés. perdón, efecto erga omnes significa que produce efectos contra todos. ¿Sí? O sea, esa hipoteca o esa prenda como garantía va no solamente a producir un efecto a favor del acreedor, sino contra todos. O sea, que en caso de que un tercero persiga ese bien que se encuentra con una prenda, por ejemplo, para cobrar el pago de un título valor, o un tercero presente una demanda y pida un embargo y se lo decreten, en el momento, Una medida. que el embargo sea no del acreedor prendario o hipotecario, sino de un tercero, en el momento que se llegara a un remate, va a tenerse preferencia sobre la deuda de esa creencia prendaria o hipotecaria, va a tener una prelación del crédito. Eso es lo que se refiere con ese efecto erga omnes. Vale, que estos derechos reales recaen sobre una cosa ajena, restringiendo las facultades del dominio, pero no absorbiéndolas. Otro puntico que también tenemos es que para constituir prenda o hipotecas es necesario la facultad de disponer que la persona que la constituya además debe tener en propiedad las cosas pignoradas o hipotecadas. Que la prenda y la hipoteca se caracterizan como derecho de garantía, por lo que se constituye para garantizar el cumplimiento de una obligación, ya sea esta pura o esté sujeta a la condición suspensiva o resolutoria, que atribuyan a los titulares el derecho a realizar el valor de la cosa grabada como garantía del cumplimiento de una obligación, con la matización de que el acreedor no puede apropiarse de las cosas dadas en prenda o hipotecadas. Son derechos indivisibles, no cumpliendo extinguirse o cancelarse proporcionalmente, salvo en el caso de varias cosas dadas en prenda o hipoteca. Si bien estos aspectos de la figura tienen una misma regulación, debemos ahora destacar las diferencias entre ellas. El objeto, la prenda, recae sobre el bien mueble y la hipoteca sobre el bien inmueble, con excepciones de la hipoteca naval o la
la hipoteca mobiliaria. 2. La hipoteca requiere ser elevada mediante escritura pública, la prenda no. La publicidad o los efectos, en la prenda se entrega la posesión de las cosas ignoradas al acreedor, mientras que en la hipoteca no hay desplazamiento posesorio, motivo por el cual la publicación registral es esencial. La hipoteca mobiliaria y la prenda sin desplazamiento también es esencial en la publicidad registrada. Muchas gracias. Gracias. Continuamos ahora entonces con Silvia. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Vamos a ¿qué? Vamos a proyectar otro programa donde vamos a hablar de las partes o lo que constituye un contrato de prenda básico. Cris, ¿tienes el programa? ¿Te lo puedes ver, Silvia? Sí, señora. Listo. Para que abra. Listo. Les voy diciendo, doctor, digamos que investigamos sobre las partes, lo que contiene un contrato de prenda. En ese caso, pues, los contratos que nos ha ido explicando el doctor o que igual hemos visto con los compañeros, en mi opinión, tienen las partes o digamos el contenido muy parecido, desde el contrato de arrendamiento, el contrato de fianza, todo lo que hemos visto. Entonces yo voy a tratar de explicarlo como lo entendí. Si el doctor me corrige, le agradecería mucho porque pues como este tema no lo hemos visto, entonces no sé. Entonces decimos que el contrato de fianza está compuesto en su título primero por las partes. Déjalo, Cris, porfis, deja la parte, el uno que es. Entonces, de una parte, el nombre, que normalmente pues es el primero, el deudor prendario. El deudor prendario es la persona que constituye la prenda y la persona pues a la que debe, digamos, la que tiene el compromiso del pago sobre el acreedor y sobre la que se constituye la prenda, o sea, la que deja la prenda, que la prenda, como dice el doctor, pues puede ser un bien mueble que se deja como garantía para el pago del crédito. También, como dijo Angelita, este es un contrato accesorio. Quiere decir que es un contrato que se deriva de un contrato principal donde está, digamos, estipulado el préstamo o el crédito que se va a hacer y aquí en el contrato de prenda se aclara la prenda o el objeto que se está dejando como garantía. Y por la otra parte es el acreedor prendario. Normalmente pues es el banco o es la persona natural o jurídica que deja en prenda, que sostiene la garantía. También lo que hemos visto que el contrato es con o sin tenencia, ya más adelante les explico. El objeto de la obligación, que sería como el punto 1 de los contratos, esto sería lo que les estaba hablando. El objeto normalmente va como el contrato principal por el que se desprendió el contrato de prenda. Entonces, normalmente va según la póliza o el pagaré en número otorgado a favor de tal persona, que ese sería el deudor prendario. Entonces, ahí se aclara como el contrato inicial o la deuda inicial que tiene el deudor prendario sobre la que va a constituir la prenda y la garantía. Ya el siguiente, Cris. Naturaleza. El vínculo o obligación del contrato de prenda y su naturaleza. Ahí se estipula cuál es la prenda en la que se deja garantía, que lo que decía el doctor, un bien inmueble, un bien mueble, un yate, un barco, un carro, una moto, acciones,
digamos que alguna bien que tenga a favor, que quiera, que vaya a dejar prendado el deudor prendario. Ahí se estipula si es con o sin tenencia. Según lo que investigué, el contrato, y lo que les explicó Cristina también, el contrato con tenencia, pues está cuando digamos que la prenda queda a favor del acreedor prendario, y sin tenencia es cuando el mismo deudor prendario pues se queda con la prenda. El ejemplo que nos dio don Pedrito del carro que se pignora en un banco, entonces el deudor prendario queda con el carro, o sea, con la prenda, pero pues sí se queda, digamos, la obligación, o digamos que sí queda la deuda pues estipulada a favor del acreedor prendario. Siguiente, Cristo. Digamos que el siguiente punto del contrato sería la propiedad. Ahí se estipula la propiedad es de bien del deudor prendario. Entonces se dice camioneta de marca tal, es de garantía, no tiene gravámenes, limitaciones a la propiedad ni embargo, o sea que está libre para ser prendada o hipotecada. Siguiente, Cris. Exigibilidad. Eso lo tienen todos los contratos. Digamos que viendo la exposición de ayer del contrato de fianza, habría que mirar pues obviamente las diferencias y obviamente los artículos que la rigen es diferente, pero también sería como es un contrato accesorio del cual se deja una garantía. Lo que pasa es que me pareció, por lo que explicaron ayer, que el contrato de fianza tiene 3 partes en su contrato: el fiador, el acreedor y el deudor. Aquí sería, y pues por eso le digo al profesor, si quiere me corrige cuando quiera, aquí sería el deudor y el acreedor prendario. Solamente que el deudor deja una prenda a su nombre como garantía. La exigibilidad lo tienen todos los contratos, quiere decir que si la persona o el deudor prendario no cumple con los compromisos de pago, el acreedor prendario puede exigir o hacer exigible las cláusulas previstas en el contrato, o que la ley pues lo cubran, que es como pedir la garantía de la prenda o hacer alguna clase de acción legal sobre la persona que incumplió. Siguiente, Cris. Cesión. También la tienen todos los contratos, pero pues es como para qué, porque va dentro de este contrato. Aquí diría que el deudor prendario acepta que en cualquier momento el acreedor prendario pueda ceder el contrato con previo aviso. Quiere decir, si el banco cambia de nombre o si se hace una cesión de la deuda, bueno, no sé, pero dice que el deudor prendario acepta que el acreedor prendario con previo aviso y previa anticipación pueda ceder el contrato. El siguiente, Cris. Pagos anticipados también lo tienen todos, entonces que pues que el deudor prendario queda facultado para cancelar anticipadamente. Esto tal vez es una cláusula como que aclara que en cualquier momento puede hacer abonos como un crédito hipotecario, puede hacer abonos a capital o abonos y se reliquida o se hace un ajuste a los pagos, o haciendo abonos a meses, no sé cómo se haya acordado, digamos, las cláusulas del contrato, pero entonces el deudor prendario queda facultado para pagar anticipadamente la deuda o algún monto de la deuda. Siguiente, Cris. Obligaciones del deudor prendario. También está, digamos, dentro de todos los contratos, pero aquí dice que pues el deudor prendario tiene la obligación de pagar la totalidad de los costos que genere la presente prenda, que también pagar la totalidad de las sumas que resulten como imposición de multas o indemnización, que debe avisar por escrito al acreedor prendario en caso de su domicilio su notificación legal, que en caso de mora o no pago de cualquiera de las cuotas, autoriza que fuere perseguido judicialmente. Y ya, estas son partes de las obligaciones. Espérame, Cris,
bueno, no, sigue Carolina en ese mismo punto. Sí, seguimos con las obligaciones del acreedor prendario, donde nos estipula que las obligaciones que tendrá el acreedor prendario con el deudor prendario hacia el contrato, es decir, que al momento de pactar un contrato de prenda con tendencia, es importante tener en cuenta que el acreedor prendario con tendencia de la cosa está especialmente obligado a realizar la conservación y restitución del bien dado en garantía. Perdón, señor. Prendario, acreedor prendario con tenencia, no tendencia, tenencia de la con cosa. tenencia. Es el punto anterior, Cris, es el punto anterior. No, tranquila, que yo ya aquí tengo la presentación también. Seguimos con la enajenación. Es la garantía en prenda. Esta no podrá ser enajenada, es decir, que no se podrá vender, donar o hacer una cesión de derechos o del dominio que se tiene sobre el bien o propiedad sin que éste tenga el consentimiento de la otra parte. Otro elemento también que encontramos dentro de este contrato es el lugar de permanencia del bien. ¿Esto qué quiere decir? Que el bien dado en prenda permanecerá dentro del territorio de la República de Colombia, bueno, donde se constituya el contrato, dentro del perímetro urbano de la ciudad, en lugar donde se encuentre matriculado. Asimismo, este otro elemento que se constituye es el registro, es decir, que se presentará ante una entidad emisora de las acciones para que el registro correspondiente del prendario como objeto de prenda. Otro elemento son las autorizaciones, lo que autoriza al prendario para administrar o intervenir con facultad para intervenir en el bien dado en garantía. Asimismo, si hubiere modificaciones, que puede ser otro elemento dentro del contrato, cualquier modificación de ese contrato deberá constar por escrito y se expresa la intención de las partes de no reconocer validez o modificaciones que no consten de esta misma manera. También asimismo tenemos las cláusulas compromisorias, es decir, las partes convienen que el evento en el que surja alguna diferencia entre las mismas por razón o ocasión del presente contrato y que no puedan ser resueltas directamente por las partes, estas serán sometidas a la decisión de un tribunal, pues de un tribunal que finalmente tomará la decisión de si existe o no, o pueden haber cambios dentro de esta cláusula compromisoria. También a su vez este contrato tiene un elemento como lo es la vigencia, que será igual al término establecido por el pago de la obligación que ya se tuvo que haber pactado anteriormente. Y finalmente tenemos el perfeccionamiento del contrato, que es con la firma de las partes señaladas en el asentamiento del mismo. Muchas gracias. Seguimos entonces con Andrea. Buenas noches para todos. Quiero hablarles un poco más sobre el artículo que nos indica el Código Civil sobre si el deudor no paga su deuda. Es el artículo civil número 2422. ¿Qué sucede? Cuando el acreedor prendario tiene derecho a pedir que la prenda del deudor moroso sea vendido en pública subasta para que éste sea producido, para que éste con el producido se le pague a falta de una postura admisible. ¿Cuál es la postura admisible? Que tenga la posibilidad de ese bien hacer el pago como tal de la deuda o de lo que se tiene. Se hace por medio de subastas. Las subastas nos indican a nosotros que hay unas posturas según el monto que tiene como tal la deuda o el bien. Entonces estaríamos hablando en unas subastas que esa postura admisible es la menor oferta que se puede hacer en un remate. En la mayoría de las ocasiones esos avaludos son del 70%. Por eso intervienen los peritos, porque ellos hacen como tal el avalúo para poder hacer la subasta o poder hacer ya como el proceso como tal jurídico para el embargo de ese bien. Hay bienes que no son embargables, son bienes que de pronto están afectados patrimonialmente. Hay algunas excepciones como son las pensiones, las personas que de pronto sirven pensión. Hay algunas excepciones como son en algunos casos los mobiliarios, el menaje de la casa, la ropa de las personas, de la familia.
También se habla de la parte de los sacros y dedicados al culto de las religiones legalmente registradas. Se hablan de los libros, instrumentos necesarios para el ejercicio de una profesión, arte o oficio de quien está, a la que se dedique el ejecutado o la persona que se está embargando. Entonces, digamos que sumado a eso, les podría decir que también hay la posibilidad de que el perito haga como tal la validación de la deuda, en dado caso de que no se pueda rematar o no se pueda hacer mediante subasta, él puede tener hasta la concurrencia de su crédito. ¿Qué quiere decir esto? Que puede tener posesión de ese bien hasta que ya lleguen acuerdos y al pago de esa deuda. Hay bienes o hay deudas, en este caso, que tal vez un solo bien al momento de embargar no la cubra. Entonces, en ese proceso jurídico se persiguen los bienes que tenga el deudor, para poder yo llegar a un momento de hacer el embargo y poder saldar realmente lo que se está adeudando. Esa sería mi parte. Gracias, compañera. Bueno, entonces vamos a continuar con un video que es muy importante tener en cuenta con este tema del contrato de préstamo. Terminar de pagar el crédito de tu carro o moto es un logro que debes celebrar, pero para que puedas decir que es completamente tuyo, recuerda hacer el trámite para el levantamiento de la prenda. Bueno, entonces aquí quiero que todos los compañeros que están unidos por el link, vamos a responder qué es prenda, qué es la prenda. ¿Y cómo se participa? Con el link que yo les envié al chat, te unes y colocas tu nombre. Yo ingreso al link, pero me bloquea el celular. Ah, ¿estás por el celu? Ah, no, por el celu creo que no es posible. Vuélvalo a enviar, sí, porfa. Ya. A mí sí me dejó por el celular. ¿Sí? Ah, bueno. No, a mí no me hizo descargar la aplicación, la descargué y me sale pues la pantalla blanca y empieza a bloquearse. Un celular muy malo. ¿Qué es? Mi celular es bueno. Oscar, En ¿usted no ocasiones- ve en que yo que iba a ocasiones- regalar uno? ¿Usted no ve que yo que iba a regalar unos ahí de dotación? Yo no regalo nada, Compañeros, papito, las ¿qué personas las que están en celular pueden ir a la parte superior de la página y en los 3 punticos dar la opción de conexión escritorio o vista escritorio, y a veces funciona de esa manera. Perfecto, aquí ya tenemos un porcentaje de respuestas correctas, 67%, entonces vamos bien. Ya tenemos claro que ¿qué es la prenda? Es la garantía que tiene la entidad financiera. ¿Listo? Continuamos entonces con el video. Compañera, pero no, ¿cómo es que se mete? O sea que, según esa lógica de la aplicación que están usando, sería algo parecido como en ¿Quién quiere ser millonario? La ayuda del público, más o menos, ¿no? Sí, señor. Sí. Bueno, pero esperemos aquí que el público no se equivoque tanto en la respuesta. Tiene la entidad financiera que se realizó el ¿Podrías préstamo. mostrarnos dónde están los 3 punticos para...? La prenda es la garantía que... ¿Los 3 punticos? ¿Nos explica nuevamente, compañera? Es que con el link puedes entrar directamente, no tendrías que descargar la aplicación, sino le das, le das arriba y ya te aparece lo que estamos compartiendo. En este momento tenemos 22 compañeros unidos. Eso es desde el celular. Ah, desde el celular. Sí, es En igual. la parte superior derecha Sí. te aparecen... Sí, en Chrome en la parte superior derecha derecha están los hay puntos 3 para punticos. poner versión de escritorio. Sí. Ahí dice sitio escritorio, le dan clic ahí y les carga la página como si fuera un computador. En estos momentos no hay nada, ¿sí? O sea, todavía no...
Bueno, no importa, lo puedes ver por el celular mientras nosotros estamos compartiendo por la presentación igual. Lo único es que no tendrías acceso a las preguntas. Y asegura que se realizó el préstamo para comprar su vehículo. Haz el trámite para levantar la prenda y evita contratiempos en el futuro. Realizar este trámite es simple. Sigue estos pasos. Reunir los siguientes requisitos. 1. Debes estar debidamente registrado ante el RUT. 2. Tener el SOAT del vehículo vigente y cargado en el RUT. 3. Documento original emitido por la entidad donde conste el levantamiento de la prenda, con las improntas del vehículo adherido. Ingresar a www.sim. ¿Qué son las improntas del vehículo? Vamos entonces a responder qué consideran ustedes que son las improntas. La A. 2 minutitos para contestar. La A. La idea de hacerlo en la aplicación. Eso como cuando Claudia estaba joven, me imagino, Claudia. Sí. ¿Sí se acuerda del programa que decía, Pacheco, dame la A? Sí, Pacheco, sí, dame la señor. B. Así es. Sí, Pero David. este era más sencillo que estos. A mí Claro, la tecnología me tiene que atraca. acabar con la A. Claudita, ¿no entró? Aplicación. Claudia, ¿no estás ahí en la aplicación? Yo lo hice, pero yo no sé, no me sale, no me deja contestar, entonces me imagino que ya, pues, me toca así. Así por voz, listo, pero te escuchamos. Muchas gracias, Claudia. Efectivamente son los seriales de identificación de un vehículo, motor, chasis, serie, eso es para que no se lo roben, ahí nos puede colaborar ahora el compañero que está, creo que en la FIGI, creo que escuchamos. Lo que pasa es que si empiezan a decir la respuesta así de manera audible, entonces el resto va colocándola porque lo está escuchando más, no porque haya analizado la respuesta. Es verdad, sí, doctor, es cierto. Sí, debería, el que tenga la respuesta así, pues... Le doy gusto, no hablo. O que alce la mano, o con la mano. No decirla, ¿no? O esperar a que termine como el evento, porque si no... Así, cuando ya tenga el porcentaje, entonces tú dices tu respuesta. Sí, puedes Bueno, ponerle un temporizador. Por ejemplo, Sí, 10 segundos. Y en esos 10 segundos los que contestaron tal. Y a los 10 segundos, bueno, la respuesta es tal. Tantas personas votaron por eso. Doctor, ¿y si escribimos en el chat, los que no pudimos ingresar, colocamos la A a la B? Sí, Oscar, muy bien. Dale. Gracias, doctor Alfaro. Claro que eso ya sería para la siguiente pregunta, ¿no? Para esta ya no. Para la siguiente. listo, entonces aquí vamos a terminar de ver el video y luego vamos a hacer la actividad. bogotá.com.co y agendar una cita en cualquiera de los 12 puntos CIM. Mira el video que te dejamos en los comentarios si necesitas ayuda con el agendamiento. Preséntate al punto CIM en la fecha y hora indicada, cumpliendo los protocolos de bioseguridad, con los requisitos del trámite, sin acompañantes, con el documento de identidad original y el formulario de solicitud del trámite diligenciado. Paga únicamente en las ventanillas del banco al interior del punto y listo. Ahora ya puedes decir que es completamente tuyo. Lo hacemos simple. Bueno, ¿por qué nosotros incluimos este video? Porque es importante, así como que mucha gente tiene el concepto de que con la escritura ya su casa no necesita hacer nada más sino su escritura, ¿no? Pero no, hay que hacer el trámite ante instrumentos públicos. De esta manera también hay que cerrar el negocio con el banco, ¿sí? Para que eliminar ese proceso de ignorado con el banco. Listo, entonces continuamos ahora sí con nuestra actividad final. Les agradecemos los que se puedan unir con el link. Vamos a colocar un nickname o su nombre. Y vamos entonces a jugar. Es una actividad muy fácil. Contestan. Hay opción múltiple. Vamos a esperar que se registren. Ahí estoy esperando que se conecten. Ya tenemos a David Rojas, gracias. Tenemos a Jesús Eduardo, a Caterina, Luis, Ángela, Camilo Rey, Natalia. Porque esas son más cómodas, es que es más grande y las chiquitas se las corre y después. A él no le gusta dormir en esa cama así. Si no tiene cojín, Por favor, nos colaboras no con él. se nos acuesta esa maña ahí. Entonces. Tienes el audio abierto. Camilo.
Listo, Caterina. Disculpen, ¿no es el mismo link en el que se estaban respondiendo las preguntas anteriores? Es el mismo link, sí. No, Es pero que no te lo carga, juro que cuando sale, tú subes, mamá, te lo juro que sale una pierdes los página datos. como si hubiera finalizado. No. O sea, sí, si tú entras acá, y mira, si tú entras acá, mira, si tú entras acá, obviamente va a leer las notas. Pero si Listo, tú 2 le das minuticos para que abajo, se unan. es más, te voy a decir algo. Es que yo sé que no van a notas, pero Ahí no hay todo manera, aquí o sea, ya cuando sale eso es porque caducó, o porque... el olor que te llegaba. No, vuélvete a conectar, ahí te aparece para que tú coloques tu nickname. Juan Camilo, tu micrófono, por favor. Mírala para coserla, porque no, qué mamera. Listo, tenemos 13 conectados. Esperemos Si que a se botarlo, conecten. bota, 2 minuticos. que hacen fósforos acá. No Juan sé, Camilo yo creo que Caro. prenderlos acá ahí. Juan Camilo Caro, el micrófono. ¿Qué dices en el mismo que enviaste? Que yo no Sí, me es el conecto mismo. porque yo soy del grupo, pero es el mismo que enviaste al chat Sí. de Zoom. Es el mismo. Edwin ya se conectó. Yo me salí, ingresé nuevamente, pero no carga, no ingresó, ya ingresó, creo. No sé, ¿ustedes visualizan ahí quién ingresó? Sí, 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 A mí, ahí tenemos los a participantes. mí me registra solo una pantalla cargando, como Debe ser lunitas. que tienes el internet solo me lento. sale cargando. Cindy, Natalia, Viviana, ¿Y cómo sabemos quiénes son pingüinos y quiénes son ositos? Joana, Camilo, cada uno elige el que le gusta. Osito, pingüino y hay una Pero niña. ya tienen su nombre, Camilo, ya. Superhéroes. Ay, a mí 6 no me deja personas de ingresar. 65 increíbles estos compañeros. Pues baja, Unámonos. ¿qué tal tengas tus Yo soy un Ay, a mí osito. no. Vamos, Que corre alguien con el envíe, pingüino. que alguien envíe el link al chat. ¿Cómo me molestaste en clase? Lilian Montañez ya se unió. 17. 2 minutos y empezamos. Ahí apareció un zorro. El mío no entró nunca. Ya envié de nuevo. Página no responde. Luis es el pingüino, ¿no? Ay, mamá, relájate. Sí, sí, yo estoy de no, póngale cuidado que aparezco como el oso más alto. No, eso no tiene nada que ver con la realidad. No, 1,5 metros. Toca más pequeñito. Toca el El oso más pingüinito, grande. voy a cambiar. Sí, son Vamos, 17. compañeros, vamos que. El oso más grande. Mi pingüino sí se parece a mí. No me deja conectar. Yo también me va a tocar cambiar a un pingüinito delgado. Alejandro ya se unió, gracias. Maris, ¿pudiste? No, sigue cargando vuelva, las eso, lunas. Me Ricardo volví está a saltando. salir, ingresar por el último link que ¿Por dónde es que le enviaste, a podemos ver meter? si de pronto. Y, ay, ya me dejó, creo. ¿Me puede mandar el link? Ya me Mari, dejó. Juan Camilo, ¿qué? ¿Quién es el que se le está activando el audio? Juan Camilo 20 No. compañeros conectados. Qué tímidos están. Listo, entonces vamos a empezar con estos 20, ¿listo? Que Claudia se va a conectar, es que está tratando, ya le estoy indicando por acá. Ay, qué pena, ya le había dado. Listo, iniciamos. ¿Ya el registro? Creo que sí. Vamos, chicos. Time to climb. Listo, ya pueden empezar a responder. Eso. Venga, solamente es colocar ahí, seleccionar la que está. Sí, seleccionar y va subiendo el muñequito. Vamos. Ah, Da Luz de primeras. Muy bien. Dairo de segunda. Ricardo de tercera. David de cuarta. Ahí van viendo su score. A mí me aparece cargando.
vamos. Vamos a la segunda pregunta. Muy bien, Ricardo, vea, subió de primeras. Y si los que no estamos jugando no podemos ver las respuestas. No las veo. Bueno, ya subió Dairo, está de primeras. Última pregunta. El que quede primero explica las respuestas. No, pues está muy sencillo. Listo, muy bien. Bueno, nuestro ganador es Dairo. Y la segunda es Diana Montoya. ¿No podemos repetirlo? Catherine López, Ricardo Alfaro, ¿cómo quedó? Bueno, ustedes pueden ver el Ricardo, puntaje: Caterín tercera, Ricardo cuarto, David, Ángela María, Joana, Daniela,
Allá pueden ver su ubicación. Muy chévere, es divertido. Listo, compañeros, muchas gracias por su atención. Gracias a ustedes. Qué actividad tan importante. Qué bueno, muchas gracias, de verdad. Perfecto, doctor. Terminamos la exposición. Qué maravilla. ¿Dudas o preguntas? Bueno, ya que no tienen preguntas, yo sí tengo. Yo tengo una pregunta, profe, cuando hablaron del tema del Código Civil para el contrato de prenda, cuando ellos hablaron o mencionaron el tema de las pensiones, no todas las pensiones se pueden embargar. Creo que las pensiones que son de retiro, de buen uso de retiro, creo que es que se llaman. No, lo que tú dices de la policía, que eso es diferente, eso no es una pensión. Sí. Eso es una asignación de retiro que le dan, eso es la excepción. Pero las pensiones son embargables solo por libranza o por alimentos, únicamente. Esas pensiones, como dice el profesor, de asignación de retiro por ninguna parte o ningún recurso legal, ¿se pueden embargar? No, pero existen otras figuras porque las pensiones son embargables, como lo dije, por libranzas. Sí. Entonces lo que hacen es que hacen una libranza para que autoricen el descuento directamente de la nómina. Y así es como logran, porque si no los policías que estuviesen en retiro no pudieran acceder a ningún crédito porque no podría cobrársele después, ¿sí? Pero bueno, eso no guarda relación tanto con el tema. Dime, Benítez. Quisiera preguntar si el contrato de prenda requiere la solemnidad o no. El contrato de prenda, claro que requiere solemnidad, porque ¿cómo se va a constar? Cuando dijeron que era efecto erga omnes, o sea, contra todos, es porque hay una inscripción, hay un registro, tratándose, por ejemplo, de bienes sujetos a registro. Entonces, en esos bienes sujetos a registro, debe quedar la respectiva inscripción en esa oficina para que pueda producirse ese efecto erga omnes. Por ejemplo, cuando estamos hablando de un vehículo, ¿cómo sabemos si el vehículo tiene la prenda? En la tarjeta de propiedad. Sí. Entonces, en la tarjeta de propiedad va a aparecer limitación a la propiedad y va prenda a favor de el acreedor. ¿Sí? Ahí va a aparecer el nombre del acreedor. Entonces, ahí también hay que tener esa formalidad. Quizás pueda entenderse como que no fuera solemnidad cuando se tratara de la prenda sin con tenencia del acreedor prendario. Lo que dijeron los compañeros que conocemos como el empeño. Cuando va y la persona entrega la cosa. Ahí, digamos, no habría esa solemnidad. Pero la solemnidad se requiere cuando se trata de bienes sujetos a registro, como los vehículos. ¿Cómo uno va a saber si tiene o no tiene la prenda? Ok, Dot, sí, es que tenía la duda porque ellos habían, de cierta forma, la alcancé a escuchar, no sé quién fue el que expuso, pero sí hablaban de que el contrato de prenda no requiere solemnidad alguna para su perfeccionamiento, pero sí tenía la duda porque, de cierta forma, lo que usted decía hace un ratico, o sea, se requiere el tema de la solemnidad, pero pues ellos lo decían que no, entonces quedé con la duda, pero ya usted me lo está aclarando ahí y es lo que tiene que ver cuando se entrega la cosa, o lo llaman en el Código Civil el televisor, la nevera, pues de cierta forma. ¿Viste el video, Luis Benítez, viste el video que puso Cris? Que hay que levantar la prenda y que debe quedar registrada. Y algo para complementarle a Luis también para que nos quede claro, y es importante esa pregunta, es que únicamente se escribe la prenda sin tenencia del acreedor. O sea, te explicamos. O sea, es cuando el deudor prendario conserva la posesión de los bienes mientras cumple con la obligación objeto de la garantía. Entonces, ¿qué contrato de prenda se inscribe en el registro mercantil? El contrato de prenda sin tenencia del acreedor. ¿Listo? Aunque hay una norma del 2013, la ley 1676, que se llama Ley de Garantías Mobiliarias,
La ley de garantías mobiliarias modificó la prenda en el sentido que se puede establecer una garantía mobiliaria reemplazando la prenda o como, digamos, una figura conexa al contrato de prenda. ¿Qué significa eso? Si alguno de ustedes tiene, por ejemplo, un vehículo que lo esté pagando, puede entrar a una página, puede colocar en Google registro de garantías mobiliarias y ahí le va a aparecer para consultar con el número de cédula de la persona. Entonces uno le coloca el número de cédula y ahí le aparece toda la información de la prenda, ¿sí? Y le va a decir entonces el monto, en qué fecha se constituyó, quién es el acreedor y por cuánto tiempo. Pero bueno, eso lo verán después más adelante por allá si ven conmigo en la materia contratos atípicos. Ahí yo hablo de eso. Entonces, tendría esa formalidad cuando se refiere de bienes muebles que tienen esa condición de estar sujetos a registro. Dime, Ángela. Profe, yo tengo una duda ahí al respecto. Digamos, si yo tengo la prenda sobre ese vehículo que está a nombre de otra persona, cuando esa persona lo va a vender, no lo puede vender hasta que no levante la prenda, ¿es correcto? Se supone, ahí digamos, ahí hay una mistura. Es que quiero ser como muy puntual porque pues tengo un caso así, yo estoy haciendo un tejemaneje ahí con la asociación de mi esposo y se va a dejar el carro, pero una parte queda de mi hija, entonces la idea es prendarlo a nombre de mi hija, pero quiero saber qué tan segura puedo yo estar de que el carro no lo van a vender. A ver, te explico. Cuando tú miras la norma, dice que la garantía no limita, no limita el comercio del bien. Un bien que se encuentre con una prenda o con una hipoteca, que la hipoteca es exactamente lo mismo, la misma figura, solo que sobre bienes inmuebles, como lo explicó el grupo, lo que hace es que el acreedor persigue la cosa en cabeza de quien esté. O sea, que yo puedo tener, para que quede más fácil el ejemplo, yo puedo tener una casa y puedo tener una hipoteca, pero yo puedo venderla con la hipoteca. El que me compre asume el riesgo de cuando vaya el acreedor a cobrar. Esa misma lógica se debe aplicar para los vehículos. O sea que el hecho de tener una prenda o una pignoración no limita que yo pueda vender el vehículo. Pero ves a la oficina de tránsito y te van a decir que no puedes hacer un traspaso con una prenda, que tienes que hacer la cancelación de la prenda primero. Pero la norma no dice eso. Pero ¿cuál sería entonces, digamos, la figura más segura para uno garantizar que mientras le paguen ese dinero que le deben, no vendan ese carro, que es la garantía de uno? La garantía es la prenda. O sea, en la ley no dice que no se pueda vender. Pero cuando tú vas a la práctica, a la oficina de tránsito, te dicen que como tiene una prenda no se puede hacer traspaso. O sea, no se podría vender según la interpretación de ellos. Pero la norma no me está limitando eso. Lo único que me limita a mí vender es el embargo, la orden del juez. La orden de embargo de que emite el juez, eso sí saca del comercio la cosa. Yo no puedo vender un inmueble que esté embargado. Yo no puedo vender un vehículo que esté embargado, porque la orden judicial lo sacó del comercio. Pero las garantías que se establecen bajo estas figuras contractuales no sacan el bien del comercio. Pero las oficinas de tránsito, como te digo, lo interpretan de que sí. Entonces, en ese caso, si tú vas a ser la acreedora prendaria, pues no tendrías ningún problema. ¿Por qué? Porque si intentara el deudor ir a hacer traspaso, la oficina de tránsito no le va a hacer traspaso diciéndole que tiene que cancelar la prenda primero. Ok, profe, muchas gracias. De hecho, no sé si usted me deja hacer un pequeño aporte. Dale. Con el tema de las prendas de los vehículos, se hacían muchos fraudes. Entonces, hoy en día, gracias al RUN, cuando una persona va a realizar el trámite de levantamiento de prenda, digamos de forma fraudulenta, el RUN notifica directamente al correo electrónico del propietario informándole que están haciendo un levantamiento de prenda, que si lo ha autorizado o no.
Y eso ha permitido como legalizar y normalizar el tema de que las prendas la gente las mandaba a hacer, como era un documento que se hacía físicamente, lo falsificaban y de esa manera pues el prendario perdía lo que se prestaba. Bueno, esa era como, digamos, como para evitar la suplantación. Sí, Es otra cosa. Listo. Bueno, entonces quedó claro. A ver, yo hago una pregunta. Diana Murcia, tú no estabas en ese grupo, ¿verdad? No, profe. ¿Se puede constituir una prenda siendo el acreedor una persona natural? Diana. Sí, Claro que sí, ¿cierto? sí, doctor. La Sí, norma no señor. dice si sea persona natural o jurídica, o sea, el acreedor puede ser cualquiera, así como el deudor puede ser también natural o jurídica. ¿Ok? Dime, Dairo. Sí, doctor, muy buenas noches. Yo tengo una inquietud, o sea, ¿qué ocurre en el caso de pérdida o destrucción del bien objeto de la prenda? O sea, ¿cómo se maneja ese asunto? A ver, te explico con un ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre, se acuerdan que acabé de mencionar hace un rato la ley 1676, garantías mobiliarias? La diferencia es que según el Código Civil, el acreedor debe perseguir primero la cosa dada en garantía, ¿sí? Entonces, si la cosa dada en garantía, después de que se logró rematar y que se cobró, no alcanzó a satisfacer la totalidad de la deuda garantizada, entonces hasta ese momento es cuando el acreedor puede perseguir otros bienes del deudor. Primero está limitado a perseguir la cosa dada en garantía. Entonces, en la ley 1676, la ley de garantías mobiliarias, el acreedor puede perseguir cualquier bien del deudor, más allá de los bienes dados en garantía. Esa es una modificación que se introdujo en el 2013. Entonces, respondiendo a tu pregunta, si la cosa perece, tendría que primero perseguir esa cosa y demostrar que pereció el acreedor, ¿sí? Para que demostrara que no se alcanzó a cobrar el valor adeudado. Y después de eso es cuando podría perseguir otros bienes del deudor. Ah, ok. Vale, profe, gracias. Listo. Bueno, entonces, mañana pasó lista. Nos vemos entonces mañana. Mañana finalizamos con el contrato de transacción y de estos temas desde lo que han expuesto.